Ya. Entonces, la anterior clase habíamos visto, ¿no? Este método para hallar a la solución particular, el método de coeficientes indeterminados. Esta era nuestra ecuación diferencial, L de D aplicado a Y igual a una función f mayúscula de X. Esta es la etolineal no homogénea, porque esta función f mayúscula de X es distinto de cero. Para esta ecuación diferencial lineal, entonces, su solución era siempre una solución homogénea más una solución particular. Esta solución particular, la anterior clase hemos visto este método. Ahora vamos a ver otro método, el método de variación de parámetros. Vamos allá entonces. Método de variación de parámetros. Tenemos entonces acá a nuestra ecuación diferencial lineal en su forma homogénea, en su forma no homogénea, que es, perdón. En su forma no homogénea, expresada en forma estándar. El coeficiente de la derivada de mayor orden es 1. Esta es nuestra ecuación diferencial lineal no homogénea porque el lado derecho es distinto de cero. Aquí está la variable dependiente y sus respectivas derivadas. Ninguna de ellas es argumento de otra función o están elevados a alguna potencia. Por ejemplo, no existe esto, un y cuadrado. No existe esto, un y prima elevado al cubo. Y aquí están sus coeficientes. A sub n menos 1, a sub 3, a sub 2, a sub 1. Todas funciones de x. Y acá está lo más importante para aplicar este método, que el coeficiente de la derivada de mayor orden es igual a 1, que se sobreentiende. Esta es la ecuación diferencial lineal entonces. Nosotros estamos estudiando el caso en que estos coeficientes son coeficientes constantes, ¿no? Pero este método para hallar a y sub p también se puede aplicar a coeficientes variables. Tenemos entonces las n soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea asociada. Esa ecuación diferencial, la edo homogénea asociada, es la misma ecuación diferencial lineal, solamente que igualada a cero. Este f de x vale cero. Para esa ecuación diferencial, tiene sus n soluciones linealmente independientes, y sub 1, y sub 2, y sub 3, y así sucesivamente, y sub n. Y la solución homogénea es una combinación lineal de esas soluciones. C sub 1 multiplicado por la primera solución más una constante 2 por la segunda solución y así, constante 3, tercera solución, más C sub n multiplicado por Y sub n. Este Y sub h es solución de la ecuación diferencial homogénea asociada. La solución particular aplicando este método vamos a hallar haciendo variar a los parámetros. Estos son los parámetros. C sub 1, C sub 2, las constantes de integración. En Y sub h son constantes. Aplicando el método de variación de parámetros, hacemos variar. En vez de C sub 1, va a ser una función U sub 1 que depende de X, desconocida, pero que la vamos a poder hallar. En vez de C sub 2, una función de X, U sub 2. En vez de C sub 3, U sub 3, una función solamente de X. Y así
C sub n, U sub n. Hallamos entonces el valor de estas funciones, U sub 1, U sub 2, U sub 3, U sub n, y vamos a poder hallar a la solución particular de la ecuación diferencial. Entonces, las funciones U sub 1, U sub 2, U sub 3, U sub n se las van a poder hallar resolviendo un sistema de ecuaciones lineal. Las incógnitas van a ser las derivadas de las funciones que queremos hallar. U sub 2, U sub 2, U sub 2, U sub 2 prima. Esas son las incógnitas del sistema de ecuaciones. Los coeficientes van a ser las funciones linealmente independientes de la solución homogénea. Y sub 1, Y sub 2, y así sucesivamente. Y sub 3, Y sub n. Para la primera ecuación. Para la segunda ecuación van a ser los coeficientes las primeras derivadas de esas funciones. Y' sub 1, Y' sub 2, y así sucesivamente. Y' sub n. Esa es para la segunda ecuación del sistema de ecuaciones. Para la tercera ecuación van a ser las segundas derivadas. Y1, 2', Y2, 2', Y sub n, 2'. Y así sucesivamente. La última ecuación del sistema va a ser la derivada n-1 de cada una de las funciones. El lado derecho del sistema, cada ecuación va a estar igualada a 0. Todas las ecuaciones, excepto la última. La última va a estar igualada a nuestro término independiente de la ecuación diferencial. Ese R de X es el término independiente. Es esta función, de hecho. Es F mayúscula de X. Esto es F mayúscula de X. Tenemos un sistema de ecuaciones lineal de n por n. Las incógnitas son U', U2', U3', UN'. El número de ecuaciones es n. Un sistema de ecuaciones de n por n. Es un sistema compatible. De ese sistema de ecuaciones vamos a poder hallar a las derivadas de estas funciones, U1', U2', UN'. Hallamos las soluciones luego, U1, U2, U3, hallamos esas funciones. Ya tenemos esas funciones, ya tenemos a Y sub P. Y finalmente, la solución general de la ecuación diferencial ordinaria lineal no homogénea va a ser la suma siempre de Y sub H más Y sub P. Una solución homogénea más una solución particular. Y esta va a ser la solución general de la ecuación diferencial que queremos hallar. Eso lo aplicaremos nosotros a un ejercicio. Lo haremos entonces. Mejor se va a entender con un ejercicio. Tenemos acá entonces, nos piden hallar la solución general de la siguiente ecuación diferencial ordinaria, lineal, de coeficientes constantes, 3, menos 6 y 6. Es una ecuación diferencial de segundo orden. La derivada de mayor orden es de orden 2. Además de que la ecuación diferencial es no homogénea, porque el lado derecho es distinto de 0.
Esta es nuestra función f mayúscula de x, nuestro término no independiente. Entonces, para esa ecuación diferencial, siempre la solución general va a ser una solución homogénea más una solución particular. Comenzaremos hallando a la solución homogénea, a y sub h. Decimos entonces acá, para y sub h, ¿cómo lo obtenemos? Tenemos entonces acá la ecuación diferencial homogénea asociada. 3y2' menos 6y' más 6y igual a 0. Esta es la EDO homogénea asociada. Es la misma ecuación diferencial, solamente que igualada a 0. De, de esta ecuación diferencial obtenemos a y sub h. Entonces, para esa ecuación homogénea, tiene su respectivo polinomio característico. Va a ser 3m cuadrado menos 6m más 6, igualado a 0. Este es el polinomio característico. Necesitamos hallar las raíces de ese polinomio. ¿Qué podemos hacer? Podemos multiplicar, perdón, podemos factorizar. Podemos factorizar 3. Nos va a quedar m cuadrado menos 6, menos 2, ¿no? Menos 2m más 2 igual a 0. Acá entonces hallamos a las raíces. Así sería, ¿no? Solamente nos quedaría m cuadrado menos 2m más 2 igualado a 0. Hallamos las raíces de este polinomio. Aplicamos la formulita. Sería menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. 1 multiplicado por 2. Todo sobre 2 veces a. Entonces, las dos raíces del polinomio característico van a ser positivo 2 más menos raíz cuadrada de. Acá tenemos menos 2 al cuadrado. Es 4 positivo. 4 positivo menos 8. Lo que está dentro de la raíz va a ser menos 4. Todo sobre 2. M1,2 entonces va a ser igual a, así lo reescribiremos, 1/2, 2 más menos. Este raíz de menos 4 es 4 veces i, 4 veces el número i. Y es raíz de menos 1. Acá entonces una primera raíz es igual a lo siguiente, ¿no? Podemos distribuir ese 1/2. Tendríamos 1 más 2 veces i. Es la primera raíz. Y una segunda raíz es 1 menos 2 veces i. Ahí están las raíces del polinomio característico. Acá entonces, la naturaleza de las raíces. Las dos raíces son complejas.
Entonces, para cuando las raíces son complejas, la solución homogénea va a ser C sub 1 multiplicado por la primera función que le corresponde a la primera raíz. La función va a ser lo siguiente. Exponencial elevado a la parte real, que es 1, multiplicado por x, y eso multiplicado por el coseno de la parte imaginaria. La parte imaginaria sin tomar en cuenta su signo es 2, más una constante 2, multiplicado por la función que le corresponde a la segunda raíz. Otra vez es un número complejo. Entonces la función va a ser exponencial elevado a la parte real, que es 1 multiplicado por x. Y esto multiplicado por el seno de la parte imaginaria, sin tomar en cuenta su signo. Esta entonces sería nuestra solución homogénea. Esta sería Y sub h. Nombraremos a esta ecuación como la ecuación número 2. La ecuación diferencial que sea la ecuación número 1, la que nos dan en el enunciado. Ese es Y sub h entonces. Luego decimos acá, para obtener a la solución particular Y sub p, acá entonces, de la ecuación número 1, de nuestra ecuación diferencial, la ecuación diferencial era la siguiente ecuación: 3y2' menos 6y' más 6y. Esto igual a e a la x multiplicado por la cosecante. Vamos a obtener Y sub p por el método de variación de parámetros. Para obtener a Y sub p entonces, primeramente, para aplicar este método de variación de parámetros, este coeficiente de la derivada de mayor orden siempre tiene que ser igual a 1. ¿Qué es lo que hacemos para que sea igual a 1? Multiplicamos entre un tercio, ¿no? Multiplicamos por un tercio. Lo que nos quedaría sería nuestra ecuación diferencial, y2' menos 2y' más 2y. Esto igual a un tercio e a la x multiplicado por la cosecante de x. Siempre tiene que ser ese coeficiente igual a 1 para aplicar el método. Luego, la solución particular obtenemos haciendo variar los parámetros de la solución homogénea. C sub 1, en vez de C sub 1 va a ser una función de x. La función de ahí se va a mantener e a la x coseno de 2x. Más, en vez de la constante 2 va a ser u sub 2 de x multiplicado por e a la x seno de 2x. Se va a mantener. Esta sería la forma de y sub p. Hallamos estas funciones u sub 1 y u sub 2 y hallamos a la solución particular.
Acá entonces decimos lo siguiente. Decimos donde estas funciones u sub 1 de x y u sub 2 de x, vamos a hallarlas resolviendo un sistema de ecuaciones. Estas son y sub 1 y y sub 2 de nuestra... Son soluciones de la ecuación homogénea asociada. Entonces, va a ser el siguiente el sistema de ecuaciones. En primer lugar, las incógnitas siempre van a ser las derivadas. U sub 1 y U sub 2. Como solamente existen dos incógnitas, el sistema de ecuaciones va a ser de 2 por 2, donde vamos a hallar a U sub 1 y a U sub 2. En este sistema de ecuaciones, los coeficientes para la primera ecuación van a ser estas funciones, y sub 1 y y sub 2. Para la última ecuación o para la segunda ecuación van a ser sus derivadas, primeras derivadas. Y si acá existiera, digamos, una tercera incógnita, U3', de esta manera, el sistema de ecuaciones sería de 3 por 3. Así se formaría. Para esta tercera ecuación y última ecuación serían las segundas derivadas de esas funciones. Y1, 2', Y2, 2', Y3, 3' cabería también. Y así continuaría. Si existiera cuatro incógnitas, serían las terceras derivadas, la cuarta ecuación. En nuestro caso solamente es un sistema de 2 por 2. Así entonces quedaría. Luego, el lado derecho del sistema. Todas las ecuaciones van a estar igualadas a cero, excepto la última ecuación. Entonces, la primera ecuación va a estar igualada a cero. Y la segunda ecuación, que también es la última ecuación, va a estar igualada a nuestro término independiente de la ecuación diferencial, a esta función. Esa es nuestra función f de x. Toda esta función. Ya entonces acá obtendremos a las derivadas de y sub 1 y y sub 2. Y sub 1 es e a la x coseno 2x. La derivada primera de esa función va a ser igual. Acá aplicamos la regla del producto. E a la x, el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del coseno es menos seno. Menos 1 por el seno de 2x y esto multiplicado por 2, por la regla de la cadena. Entonces acá la primera derivada de y sub 1 va a ser igual a... Podemos factorizar e a la x. Nos quedaría lo siguiente.
coseno de 2x menos 2 seno de 2x. Esa es y1'. Algo similar haremos con y2. Y2 es igual a esta función. Es e a la x seno de 2x. Acá me equivoco, perdón. Es solamente no. E a la x multiplicado por el seno de 2x. Hallamos entonces a la primera derivada. Regla del producto. Primero derivado, segundo sin derivar, más el primero sin derivar, multiplicado por la derivada del segundo. La derivada del seno es coseno, multiplicado por 2 por la regla de la cadena. Factorizamos. Esto va a ser igual a e a la x podemos factorizar. Lo que nos va a quedar es seno de 2x más 2 coseno de 2x. Ya podemos reemplazar entonces eso en nuestro sistema de ecuaciones para poder hallar a u sub 1' y u sub 2'. Acá diremos entonces reemplazando. El sistema de ecuaciones y sub 1 e a la x coseno de 2x. Esto multiplicado por la primera incógnita, 1', más la segunda función, e a la x seno de 2x. Multiplicado por la segunda incógnita, u2'. Esto igualado a 0. Esa sería la primera ecuación. Para la segunda ecuación, y1'. Aquí está y1', ya simplificado. E a la x coseno de 2x menos 2 seno de 2x. Esta es la derivada de y1. Eso multiplicado por la derivada de la primera incógnita. Más y2'. Esa función es e a la x multiplicado por el seno de 2x más 2 coseno. Todo eso multiplicado por u2'. Y todo eso igualado a nuestra función, nuestro término independiente, f mayúscula de x. Esa función es de la ecuación diferencial obtenemos. Es e a la x sobre 3 cosecante.
Ya, eso sería entonces el sistema de ecuaciones de 2 por 2. Resolvemos el sistema de ecuaciones, hallamos a 1' y U2'. En función a X, hallamos a esas funciones y hallamos Y sub P, la solución particular. Parece que he cometido un error por acá. Voy a verificarlo un momento, por favor. La ecuación homogénea asociada, el respectivo polinomio característico. Necesitamos las raíces de este polinomio. Aquí está mi error. Este raíz de -4 es, así lo podemos reescribir. Raíz de -1 por raíz de 4. Raíz de -1 es el número imaginario y raíz de 4 es 2. 2 veces sí, acá sería. Entonces esta partecita de acá está mal. Sería así, ¿no? 2 más 2i. Ahora distribuyendo el 1 medio sería acá 1 más i simplemente, ¿no? Que se sobreentiende. Y 1 menos i. Las dos raíces siguen siendo complejas. Y acá también cambiaría. Esta es la parte real. Y este valor de 1 iría a la parte imaginaria. Acá solamente cambiaría. Lo haré con otro colorcito. Así. Esta entonces sería nuestra solución homogénea. Y su H. La ecuación diferencial, el coeficiente de la derivada de mayor orden tiene que ser igual a 1. Dividimos entre 1/3. Esta parte no la modificamos, se mantiene. Acá entonces cambiaría. La función sería e a la x solamente coseno, ¿no? Y e a la x seno de 2x. Bueno, perdón, e a la x seno de x, haciendo variar parámetros. Acá entonces el sistema de ecuaciones sería el mismo, no cambiaría. Y sub 1, y sub 2. Esto sí cambiaría y sus respectivas derivadas. Y sub 1 sería solamente esto. Y a la x coseno de x. Y para y sub 2 sería solamente e a la x seno de x. Las derivadas cambiarían. Esta parte entonces está mal. Y1 entonces va a ser igual a, derivamos, ¿no? Y1', primero derivado, segundo sin derivar, más el primero derivado por la derivada del segundo. La derivada de coseno es menos seno, negativo seno de x, ¿no? Entonces acá y1' va a ser, podemos factorizar a la x, nos quedaría coseno menos seno. Esa es la primera derivada de y1. De y2 también hacemos lo mismo. Primero derivado, segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Derivada de seno es coseno. Factorizamos a la x. Solamente nos quedaría seno de x
más coseno de x. Y así. Esas entonces son las funciones que debemos reemplazar. Esta parte de acá está mal. El sistema de ecuaciones entonces sería y1 e a la x coseno de x multiplicado por 1' más y2 e a la x seno de x multiplicado por u2' igual a 0. Y para la segunda ecuación sería la primera derivada, e a la x coseno de x menos seno de x. Y multiplicado por 1' y más e a la x seno de x más coseno de x. Eso sería y2', ¿no? Todo esto igual a nuestro término independiente de la ecuación no homogénea. Este es entonces el sistema de ecuaciones que debemos resolver para poder hallar a u1' y u2'. Y este es un sistema de 2 por 2 que coincide con el orden de la derivada. Es un sistema compatible. Para poder resolver ese sistema de ecuaciones podemos aplicar cualquier método. Yo lo voy a hacer por determinantes, método de Kramer. Entonces, u1' va a ser igual a un determinante delta 1 dividido entre un determinante delta. Y u2' va a ser igual a determinante delta 2 sobre el determinante delta. Acá no resolvemos el sistema. Entonces, el determinante delta, comenzaremos con ese, va a ser igual a... El determinante delta es el determinante de los coeficientes. E a la x coseno de x, e a la x seno de x. Los coeficientes, e a la x coseno menos seno, un determinante de 2 por 2. Y es e a la x seno más coseno. Ese es el determinante delta. Resolvemos el determinante. Solamente sería la multiplicación en diagonal. El determinante delta va a ser la multiplicación de la diagonal principal, la multiplicación de e a la x coseno de x. Eso multiplicado por e a la x seno de x más coseno de x. Eso menos la multiplicación de la diagonal secundaria
para el sistema, bueno, para el determinante de 2 por 2, ¿no? Para un determinante de 2 por 2, ese es el determinante. E a la x seno de x y e a la x coseno menos seno. Esta operación entonces sería el determinante delta. Un poco más lo simplificamos. Acá entonces tenemos e a la x por e a la x. Eso es e a la 2x. Multiplicado por el coseno de x. Y eso multiplicado por seno de x más coseno de x. Menos. Acá lo mismo tenemos. E a la x por e a la x es e a la 2x. Multiplicado por el seno de x. Coseno menos seno. Delta entonces sería igual a, de estos dos términos podemos factorizar a e a la 2x. Operaciones algebraicas realizar. Solamente nos va a quedar la resta, ¿no? La resta de esas expresiones. Esta expresión menos esa expresión. Comenzaremos con esta primera expresión. Ya distribuyéndolo el coseno. Coseno de x por seno de x. Más coseno cuadrado de x. Eso sería, ¿no? Distribuyendo el coseno. Eso menos, abrimos acá paréntesis. Nos quedaría esta expresión de acá. Lo podemos reescribir distribuyendo el seno como seno de x, coseno de x, y acá sería menos seno cuadrado de x. Un poco más el determinante delta operamos, sería e a la 2x multiplicado por. Acá entonces podemos distribuir el signo a esa resta. Tenemos lo siguiente. Seno de x, coseno de x, negativo. Seno de x, coseno de x, positivo. Ambos se simplifican entonces al distribuir el signo. Lo que nos quedaría solamente sería coseno cuadrado de x de acá. Y al distribuir el signo, menos con menos es más, ¿no? Positivo seno cuadrado de x. Esto, pero por identidades trigonométricas, es igual a 1. Entonces, el determinante delta va a ser igual a solamente e a la 2x. Eso entonces. Ya tenemos esta parte, el denominador de ambos, ¿no? Solo nos falta estos dos determinantes, delta 1 y delta 2. Comenzaremos con delta 1 para hallar a 1'. El determinante delta 1 entonces va a ser igual a el siguiente determinante.
Ya. Entonces acá, el determinante delta era el de los coeficientes del sistema de ecuaciones. Para delta 1 va a ser el mismo determinante, solamente que en vez de los coeficientes de U1', va a ser el lado derecho del sistema. En vez de estas funciones, va a ser estas funciones. 0 a la x sobre 3 cosecante. Solamente la columna, esa columna cambia. Lo demás se mantiene. E a la x seno x, e a la x seno x más coseno. Aquí está entonces nuestro determinante. Otra vez es un determinante de 2 por 2. Para resolver el determinante solamente sería la multiplicación en diagonales, ¿no? Entonces, delta 1 va a ser igual a lo siguiente. La multiplicación de la diagonal secundaria, perdón, la principal, ¿no? Diagonal principal. Sería 0 multiplicado por esta expresión. Va a ser 0. Menos la multiplicación de la diagonal secundaria. La multiplicación de e a la x seno de x. Eso multiplicado por e a la x sobre 3 cosecante de x. Acá entonces, reescribiendo toda esa operación, esta multiplicación, primeramente el signo solamente nos quedaría negativo, ¿no? Negativo. E a la x por e a la x es e a la 2x. En el denominador nos quedaría el 3. Y acá tenemos seno de x por cosecante de x. La cosecante es el inverso del seno. Entonces acá ambos se van a simplificar. Seno de x por cosecante de x es igual a 1. Por esto, ¿no? Tendríamos acá seno de x por cosecante. La cosecante es 1 sobre seno. Entonces se simplifican y solamente quedaría 1. Eso sería entonces el determinante delta 1. Acá se sobreentiende ese 1. Este es delta 1. Ya podemos hallar a U1'. Ahora el determinante delta 2, para hacerlo un poco ordenado. Entonces, U2, el determinante delta 2, este determinante, para hallar a U2'. Los coeficientes son e a la x, seno de x y esta expresión. En vez de esos coeficientes, el lado derecho del sistema de ecuaciones. 0 y e a la x sobre 3 cosecante. Lo demás se mantiene. Estos dos se mantienen. Esa fila se mantiene. Perdón, esa columna, ¿no? Esa columna se mantiene. E a la x coseno, e a la x coseno menos seno.
Y en vez de los coeficientes de U2', el lado derecho, 0 e a la x sobre 3 cosecante de x. Ese sería entonces el determinante delta 2. Resolvemos el determinante. Es un determinante de 2 por 2. Solamente sería la multiplicación en diagonal. Diagonal principal menos la diagonal secundaria. La multiplicación de la diagonal principal, e a la x coseno multiplicado por e a la x cosecante sobre 3. E a la x por e a la x directamente lo voy a hacer, es e a la 2x sobre 3. Y acá tenemos coseno de x multiplicado por la cosecante. Esa es la multiplicación de la diagonal principal, menos la multiplicación de la diagonal secundaria. 0 multiplicado por esta función va a ser 0. Eso es delta 2. Un poco podemos simplificarlo, e a la 2x sobre 3. Y acá tenemos lo siguiente, coseno de x. Y esta cosecante se puede reescribir como 1 sobre seno de x. Aquí está entonces nuestro determinante delta 2. Entonces acá decimos, finalmente, la primera incógnita, ¿no? 1' era igual a delta 1 sobre delta. Ya hemos hallado ambos determinantes. Solamente reemplazamos. Delta 1, entonces, acá era esta función, negativo e a la 2x sobre 3. Sobre el determinante delta. Delta es esta función, ¿no? E a la 2x. Sobre 1 que se sobreentiende. Acá entonces multiplicamos extremos con extremos, medios con medios. Y hallamos a 1'. Va a ser igual a. Entonces acá nos quedaría lo siguiente. En primer lugar, ¿no? E a la 2x con e a la 2x se va a simplificar. Solamente nos quedaría lo siguiente. En el numerador los extremos. Sería menos 1 en el numerador multiplicado por 1. La multiplicación es menos 1. Y en el denominador sería la multiplicación de los medios. 3 multiplicado por 1, que es 3. Eso sería U1'. Para hallar a U1 lo que hacemos es multiplicar por el diferencial de x, miembro a miembro, y luego integramos. Entonces acá vamos a hallar a U1 de la parte izquierda, y acá tenemos que hallar esta integral. La integral de menos 1/3 va a ser menos 1/3 multiplicado por x. Esa es entonces nuestra primera función, nuestra primera incógnita. Solo nos falta hallar a U2 y lo hallamos de esta ecuación. U2' es delta 2 sobre delta. Ya conocemos a delta 2 y delta, ambos determinantes. Delta 2 entonces es esta función, e a la 2x coseno de x en el numerador y en el denominador
3 seno de x. El determinante delta era e a la 2x y se sobreentiende que está dividido entre 1. Extremos con extremos, medios con medios. Entonces, U2' va a ser igual a la multiplicación de los extremos. En el numerador, la multiplicación de los extremos. 1 multiplicado por esa función. Nos va a quedar e a la 2x coseno de x en el numerador. Y en el denominador sería la multiplicación de los medios. Nos quedaría 3e a la 2x multiplicado por el seno de x. Entonces acá e a la 2x se puede simplificar con e a la 2x. Entonces nos va a quedar que U2' es igual a 1/3 coseno de x entre seno de x. Lo que hacemos luego es multiplicar miembro a miembro por el diferencial de x y luego integramos. En el lado izquierdo entonces vamos a hallar a U2, a la función U2. Va a ser igual a 1/3 y esta integral, la integral del coseno sobre seno diferencial de x. Acá tenemos entonces coseno diferencial de x. Eso es el diferencial exacto del seno de x. Y entonces en esta integral, la variable de integración es seno de x. Es lo mismo que integrar esta expresión, diferencial de u sobre u. Eso es logaritmo, ¿no? Logaritmo de u. Acá la variable de integración es u, en cambio acá la variable de integración es seno de x. Entonces acá nuestra integral sería 1/3 la constante multiplicado por el logaritmo natural del seno de x. Eso sería nuestra función U2. Ya hemos hallado a ambas funciones, a U1 y a U2. Decimos luego, finalmente, la solución particular era esta expresión, ¿no? U1 multiplicado por la función. Lo voy a copiar de más arriba. Esta expresión, ¿no? U1 multiplicado por esta función más U2 multiplicado por esta expresión. Ya hemos hallado ambas funciones resolviendo el sistema. Entonces acá la solución particular va a ser la función U1 de x. Ya lo tenemos esa función. Es menos 1/3 x. Eso multiplicado por e a la x coseno de x. Y eso más U2, ya lo también tenemos, es 1/3 logaritmo de seno de x. Eso multiplicado por e a la x seno de x. Esto entonces sería nuestra solución particular por este método de variación de parámetros. Luego solamente nos queda sumar, ¿no?
Finalmente, la solución general de nuestra ecuación diferencial va a ser una solución homogénea más una solución particular. Y entonces va a ser y sub h. Y sub h es C sub 1 e a la x coseno de x más C sub 2 e a la x seno de x más la solución particular que hemos hallado. La solución particular es menos un tercio x e a la x por el coseno de x. Y más esta expresión. Un poco mejor lo reescribiremos. E a la x sobre 3 seno de x multiplicado por el logaritmo natural del seno de x. Y esta función de acá sería nuestra solución general de la ecuación diferencial. Toda esa parte de ahí es la solución particular. Y esta parte de acá es nuestra solución homogénea. Y eso sería el método entonces. Este método es muy repetitivo, demasiado repetitivo. Haremos otrito más para que se pueda entender mejor. Van a ver que se van a repetir los mismos pasos. Haremos. Esta entonces es nuestra ecuación diferencial. Queremos hallar la solución general de esta ecuación diferencial. Es una ecuación de segundo orden, coeficientes constantes, no homogéneo y está incompleta, ¿no? Y' falta su coeficiente. Su coeficiente es 0. El método de variación de parámetros se puede aplicar a cualquier tipo de función. De acá. Este es nuestro término independiente. Sea cual sea esta función, se puede aplicar este método. Entonces, esta ecuación diferencial, reescribiéndolo un poco antes de resolverlo, ¿qué es lo que podemos hacer? Multiplicamos por un tercio miembro a miembro, para que el coeficiente de la derivada de mayor orden sea igual a 1. Y para aplicar el método, ¿no? ¿Qué es necesario para el método? Tenemos acá entonces y2' más 4y igual a 4, ¿no? 12 por un tercio es 4. Cotangente de x. Esta es la ecuación diferencial que vamos a resolver, que sea la ecuación número 1. Entonces, la solución general de esa ecuación diferencial siempre va a ser una solución homogénea más una solución particular. Primero obtendremos a y sub h. Para y sub h, entonces, tenemos que resolver la ecuación diferencial homogénea asociada a esta ecuación, a la ecuación número 1. Es la misma ecuación diferencial, solamente que igualada a 0. Y esa ecuación diferencial homogénea asociada tiene su respectivo polinomio característico. Es este el polinomio característico. El orden de la derivada coincide con el grado, ¿no? Orden 2, grado 2. Orden 0, grado 0. Resolvemos ese polinomio característico y hallamos a y sub h. Acá entonces podemos despejar simplemente. M cuadrado va a ser igual a menos 4. Obtenemos ahí raíz.
m 1,2. Las dos raíces van a ser igual a más menos, ¿no? Más menos raíz de menos 4. M 1,2 raíz de menos 4 es 2 veces sí, ¿no? 2 veces sí. Entonces acá una primera raíz es igual a 0 más 2 veces sí. La parte real vale 0. Y una segunda raíz va a ser 0 menos 2 veces sí. Esas son las raíces. Acá entonces la naturaleza de las raíces. Las dos raíces son complejos, ¿no? Son imaginarios de hecho. Entonces la solución homogénea va a ser igual a una combinación lineal. C sub 1 multiplicado por la función de la primera raíz. Exponente entonces elevado a la parte real, que es 0 multiplicado por x, multiplicado por el coseno de la parte imaginaria, coseno de 2x, más una constante c sub 2 multiplicado por exponencial elevado a la parte real, que es 0 por x, y eso multiplicado por el seno de la parte imaginaria, sin tomar en cuenta el signo, 2x. Entonces acá y sub h va a ser simplemente c sub 1 coseno de 2x más c sub 2 seno de 2x. Que esta ecuación sea la ecuación número 2. Ya tenemos allí sub h. Ya tenemos parte de la solución general. Ahora acá diremos para la solución particular. Aplicaremos variación de parámetros por el método de variación de parámetros. La solución particular entonces va a ser igual a, como indica el método, hacemos variar los parámetros. En vez de c sub 1, va a ser una función solamente de x por el coseno de 2x. Más, en vez de c sub 2, una función desconocida de x sub 2 por el seno de 2 veces x. Y esta va a ser nuestra solución particular. Solamente nos queda hallar a u sub 1 y a u sub 2. Entonces, decimos acá u sub 1 y u sub 2 se obtiene resolviendo un sistema de ecuaciones. El sistema es el siguiente. Las incógnitas van a ser las derivadas de esas funciones, u sub 1 y u sub 2. Solamente existen dos incógnitas. El sistema va a ser de 2 por 2. Los coeficientes van a ser estas funciones, coseno 2x y seno 2x. Para la primera ecuación, esto es y1, ¿no? Y esto es y2. Para la segunda ecuación, van a ser las primeras derivadas de estas funciones. Tendríamos acá entonces directamente, ¿no? Derivándolo, menos 2 seno de 2x.
Y acá sería positivo 2 coseno 2x. Esto es y1' y esto es y2'. Ahora, el lado derecho del sistema de ecuaciones. Todas las ecuaciones igualadas a cero excepto la última. La última va a estar igualada a nuestro término independiente de la ecuación completa. La ecuación diferencial entonces necesitamos. ¿Cuál entonces? ¿La de acá, la que nos dan en el enunciado o la de acá? Nuestro término independiente es este, ¿no? 4 cotangente de x. Para aplicar el método, sí o sí este coeficiente de la derivada de mayor orden tiene que ser igual a 1, siempre. Entonces, para ese caso, esta es nuestra función, nuestro término independiente, 4 cotangente de x. Esa función va en acá, en esta ecuación. Esto es 4 cotangente de x. Entonces acá tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Las incógnitas son U1', U2'. Hay que resolver el sistema por cualquier método que conozca. Y resolviendo el sistema, entonces tenemos lo siguiente. Yo voy a aplicar el método de determinantes. U1' va a ser igual al determinante delta 1 sobre el determinante delta. Y U2' va a ser igual determinante delta 2 sobre determinante delta. Regla de Kramer, ¿no? Método de Kramer. Acá entonces, el determinante delta va a ser el determinante de coeficientes. Los coeficientes son estos, ¿no? Coseno 2x, seno 2x. Menos 2 seno 2x. Y finalmente 2 coseno 2x. Es un determinante de 2 por 2. Hay que resolver ese determinante. Simplemente sería la multiplicación en diagonal. Bueno, ese es el determinante delta. Luego lo vamos a resolver. El determinante delta 1. Este determinante delta 1 es para resolver a U1'. Los coeficientes son coseno 2x y menos 2 seno 2x. Esa fila, en vez de esa fila, vamos a reemplazar el lado derecho del sistema. Vamos a reemplazar 0,4 cotangente. Todas las demás columnas se mantienen. Seno 2x se mantiene. Ya, entonces eso sería el determinante delta. Delta 1. Delta 2. Delta 2 es para hallar a U2'. Sus coeficientes son seno 2x y 2 coseno. Estos, ¿no? En vez de esa columna, vamos a reemplazar el lado derecho. Entonces acá coseno 2x se mantiene. Negativo 2 seno 2x.
Se mantiene eso y lo que vamos a cambiar es esta columna, ¿no? En vez de esa columna va a ser 0 y 4 cotangente de x. Ya, eso serían entonces nuestros tres determinantes. Delta 1, delta 2 y delta, ¿no? Resolveremos los determinantes. Primeramente con delta. Es un determinante de 2 por 2, solamente sería la multiplicación en diagonal. Acá entonces tenemos la diagonal principal, sería 2 coseno cuadrado de 2x menos la multiplicación de la diagonal secundaria. Entonces acá la multiplicación va a ser menos 2 seno cuadrado de 2x. Un poco eso reducimos, operaciones algebraicas. Ya, acá sería positivo 2. Nos quedaría lo siguiente, ¿no? Podemos factorizar a positivo 2 de ambos términos. Tendríamos coseno cuadrado de 2x más el seno cuadrado de 2x. Tenemos el seno cuadrado más coseno cuadrado de un ángulo. Por identidades trigonométricas, eso es igual a 1. Ese es entonces el determinante delta. Vale 2 solamente. Hallaremos al determinante delta 1. Otra vez, se trata de un determinante de 2 por 2, multiplicación en diagonal. Multiplicación de la diagonal principal. 0 multiplicado por cualquier expresión va a ser 0. Menos la multiplicación de la diagonal secundaria. La multiplicación de ambos, ¿no? 4 cotangente de x por seno de 2x. 4 cotangente de x por el seno de 2x. La multiplicación de la diagonal secundaria. Ese es delta 1. Entonces acá, por identidades trigonométricas, tenemos el seno de un doble ángulo. Esto es igual a 2 veces el seno del primero por el coseno, ¿no? El coseno del segundo. Delta 1 entonces va a ser igual a menos 4 cotangente de x. Eso lo podemos reescribir como coseno de x dividido entre el seno de x. Y por identidades trigonométricas, 2 seno de x, coseno de x. Acá entonces, seno de x con seno de x simplificado. Delta 1 nos quedaría como menos 8. De multiplicación esto, ¿no? Menos 8 coseno cuadrado. Ese es delta 1. Solamente nos queda hallar a delta 2. Determinante delta 2. Acá entonces está el determinante delta 2. Es un determinante de 2 por 2. Solamente sería la multiplicación en diagonal. Diagonal principal, coseno de 2x, multiplicado por 4 cotangente de x. Eso reordenándolo va a ser 4 cotangente de x multiplicado por el coseno de 2x. Esa es la diagonal principal, menos la multiplicación de la diagonal secundaria.
0 multiplicado por cualquier expresión va a ser 0. Acá entonces sería menos 0. Otra vez acá tenemos el coseno, ¿no? El coseno de un doble ángulo por identidades trigonométricas. El coseno de 2 veces un ángulo A, digamos, va a ser igual al coseno cuadrado del ángulo menos el seno cuadrado del mismo ángulo. Delta 2, entonces, un poco reescribiéndolo, 4 coseno de X entre el seno, ¿no? Entre el seno de X. Eso es cotangente. Multiplicado por, y acá nos quedaría coseno cuadrado de 2X. Coseno cuadrado de X menos seno cuadrado de X. Podemos distribuir delta 2 va a ser igual a, solamente esta división distribuiremos. Nos quedaría entonces 4 multiplicado por coseno cubo de X entre el seno de X. Menos coseno de X. Seno cuadrado entre un seno se va a simplificar. Solamente nos va a quedar seno de X en el numerador. Esto entonces es delta 2. Ya. Entonces, decimos acá. Pero la primera incógnita, ¿no? 1' era igual a delta 1 sobre delta. Ya conocemos a ambos. Acá entonces tenemos a 1' igual a delta 1. Determinante delta 1. Aquí está. Menos 8 coseno cuadrado de X. Delta 1 dividido entre delta. Nuestro determinante delta es 2. Un poco lo reescribimos. 1'. Ya. Acá entonces 8 entre 2 es 4, ¿no? La división. Para hallar a 1, multiplicamos miembro a miembro por el diferencial de X. Y luego integramos. Esta función entonces, U1 va a ser igual a menos 4 por la integral del coseno cuadrado de X. Esta integral. Debemos hallar esa integral para poder hallar a U1. Resolveremos esa integral. Entonces, coseno cuadrado de X, eso por identidades trigonométricas es 1 más coseno de 2X sobre 2. Coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1 menos el coseno del doble ángulo sobre 2. Y el seno cuadrado de un ángulo, 1 más coseno del doble ángulo. Perdón, acá es más y acá es menos. Sobre 2. Acá entonces este 2 con este 4 se puede simplificar. U1 nos quedaría como menos 2
integral 1 más coseno 2x. Diferencial de x. U1 entonces va a ser igual a menos 2 multiplicado por, esas integrales ya son sencillas de hallar. La integral de 1 es x más la integral del coseno de 2x. La función va a ser el seno de 2x sobre 2. Porque si nosotros derivamos esta expresión, su derivada va a ser positivo coseno de 2x. Eso sería entonces nuestra función U1. Podemos distribuir ese menos 2 a la suma. Nos quedaría negativo 2x. Y negativo seno de 2x. Simplificándole el 2, ¿no? Ese sería entonces U1. Ya hemos hallado a U1. Solamente nos queda hallar a U2. Acá entonces U2 será nuestro determinante, perdón, U2', ¿no? U2' era el determinante delta 2 sobre delta. Ya conocemos a ambos. Así también lo podemos reescribir. 1 sobre delta multiplicado por delta 2. Entonces acá U2' va a ser igual a 1 sobre delta. Delta y delta 2 necesitamos. Delta vale 2. Y delta 2 es esta expresión de acá. Una expresión bastante larguita. Acá entonces delta vale 2 y delta 2. Delta 2 vale toda esa expresión. Vale 4 multiplicado por coseno cubo de x entre el seno de x menos coseno de x, seno de x. Eso entonces es U2'. Acá entonces el 4 con el 2 podemos simplificar, solamente nos quedaría un 2. Para hallar a U2 de esta ecuación multiplicamos miembro a miembro por el diferencial de x y luego integramos. Tendríamos acá 2 multiplicado por coseno cubo de x entre el seno de x. Y menos coseno de x por el seno de x. Diferencial de x, ¿no? Diferencial de x. Luego integramos. Acá entonces ya tendríamos a nuestra función U2. Va a ser igual a la constante, que es 2, multiplicado por esa integral. La integral de... Acá entonces, este coseno cubo de x, podemos reescribirlo de esta manera. Coseno cuadrado de x multiplicado por el coseno de x. Esto, pero, coseno cuadrado de x por identidades trigonométricas es 1 menos seno cuadrado de x.
multiplicado por el coseno de x. Así lo reescribiremos. 1 menos seno cuadrado de x. Bueno, mejor haremos esto. Integral 1 menos integral 2. La integral 1 va a ser esta integral. La integral 2 va a ser coseno de x por seno de x. Integral 2, entonces, primeramente resolveremos la 2. Coseno de x por seno de x. Acá entonces, identidades trigonométricas para resolver la integral. El seno del doble ángulo. 2 veces seno de alfa coseno de alfa. De acá podemos despejar a seno de alfa coseno de alfa. Va a ser el seno del doble ángulo dividido entre 2. Eso podemos utilizar. Entonces acá nuestra integral 2 va a ser igual a la integral seno de 2 veces x sobre 2. Diferencial de x. Entonces este 1/2 puede salir fuera del símbolo de integración. Integral del seno de 2 veces x, diferencial de x. Integral 2 va a ser igual a 1/2. Acá tenemos la integral del seno de 2x. Esa integral va a ser menos coseno, porque su derivada de menos coseno es positivo seno. Coseno de 2x negativo, todo esto sobre 2. Derivamos toda esta expresión que está en verde, su derivada va a ser seno de 2x positivo. Entonces, la integral 2 va a ser igual a menos 1/4, ¿no? Menos coseno de 2x en el numerador y 4 en el denominador. Esa es la integral. Solamente nos queda la integral 1. Hallamos la integral 1 y hallamos finalmente y sub p. La integral 1 es esta integral. Coseno cubo entre seno de x. Ahora sí acá, ¿no? Como les he dicho antes, este coseno cubo, esta operación de acá. Ese coseno cubo, descompondremos de esta manera, coseno cuadrado por coseno de x, identidades trigonométricas, 1 menos seno cuadrado de x es ese coseno cuadrado. Entonces la integral número 1 va a quedar como sigue. Como la integral, tendríamos acá 1 menos seno cuadrado de x. Multiplicado por el coseno de x. Y en el denominador, seno de x. Diferencial de x. La integral 1 entonces va a ser igual a lo siguiente. La integral 1 menos seno cuadrado de x dividido entre seno de x. Y acá tenemos coseno de x, diferencial de x. Eso es la diferencial exacta del seno de x. Acá entonces la variable de integración es seno de x. Es lo mismo que integrar esto, ¿no?
1 menos z cuadrado entre z, diferencial de z. Ya es más sencilla la integral. Podemos ahí distribuir el denominador. Sería 1 sobre z menos z, diferencial de z. Entonces la integral 1 va a ser igual logaritmo de z, ¿no? Logaritmo de z menos z cuadrado sobre 2. La variable de integración es z en acá. Y en esta otra integral, la variable de integración es seno. Tendríamos entonces acá el logaritmo natural del seno de x menos el seno de x al cuadrado sobre 2. Eso sería nuestro integral 1. Y al fin, u sub 2 era igual a, ya tenemos ambas integrales, integral 1 e integral 2. U sub 2 será esta expresión, 2 veces integral 1 menos integral 2. Entonces, u sub 2 será 2 veces integral 1. Es esa expresión, logaritmo natural del seno de x, menos seno cuadrado de x sobre 2. Esa es la integral 1. Eso menos la integral 2. El negativo, ¿no? Menos la integral 2 va a ser positivo, ¿no? Menos integral 2. Con este menos se va a volver positivo. Coseno 2x sobre 4. Ya, eso sería entonces su sub 2. A ver si podemos reescribirlo un poco mejor. Esta parte de acá, coseno de 2x sobre 4. Podemos reescribirlo de esta manera. Un cuarto coseno de 2x. Un cuarto, identidades trigonométricas. Ese coseno de 2x era coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Podemos distribuir un cuarto coseno cuadrado menos un cuarto seno cuadrado. Ya. Luego, ¿no? Un cuarto seno cuadrado de x. Con este seno cuadrado de x sobre 2 podemos sumar términos semejantes. Parece pero que se va a volver un poco más larguito. Lo dejaremos como está. No haremos esto. Entonces diremos acá, ya hemos hallado a u sub 1 y a u sub 2, a ambas funciones. La solución particular al principio era la siguiente función, ¿no?
Esta era nuestra solución particular, haciendo variar los parámetros. U sub 1 coseno, U sub 2 seno. Solamente nos queda reemplazar las funciones que hemos hallado. Eso haremos. Como referencia, U sub 1, U sub 2 necesitamos. Aquí está U sub 2, U sub 1 falta. Está más arriba. Aquí está U sub 1. Y sub P, entonces, va a ser igual a U sub 1 menos 2x seno de 2x. Menos seno es acá, ¿no? Menos seno 2x. Esto multiplicado por el coseno de 2x. Y finalmente, más U sub 2, que es toda esa expresión de ahí arriba. Podemos distribuir ese 2 a la suma y la resta. Sería 2 logaritmo de seno de x menos seno cuadrado de x y más coseno de 2x sobre 2. Eso multiplicado por el seno de 2x. De acá, ¿no? Esto entonces sería nuestra solución particular de la ecuación diferencial por este método de variación de parámetros. Solamente nos queda sumar, ¿no? La solución homogénea más la solución particular. Acá abajo entonces, finalmente, la solución general va a ser un y sub h más un y sub p. Ya tenemos ambos. Solución general va a ser igual a y sub h, c sub 1 coseno de 2x más c sub 2 seno de 2x. Más la solución particular, que es toda esta expresión de acá. Ya. Menos 2x. Ya. Como esta lo dejaremos. Menos 2x menos seno 2x. Operaciones algebraicas todavía podemos hacer acá. Quizá, ¿no? Para simplificarlo un poco y que se vea un poco más elegante. Más 2 logaritmos seno de x menos seno cuadrado de x más coseno 2x sobre 2. Esto por el seno de 2x. Esta entonces sería nuestra solución general de la ecuación diferencial. Esta parte de acá es la solución homogénea y esta parte de acá es la solución particular. Esto es y sub h y esta parte de acá es y sub p.
Eso sería entonces. Ya, entonces aquí quedaremos. Nos vemos el día sábado. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Voy a intentar subirles unos ejercicios más de este método, pero es un procedimiento bastante repetitivo. Eso sería entonces. Nos vemos el sábado. Ok, Dime. una preguntita. Eh, Cuando tienes tres soluciones, la f de x al último siempre se coloca, a la última deriva. Si al último se coloca, mira, por ejemplo, por acá tengo un ejercicio. Acá, la ecuación diferencial de tercer orden, solución homogénea más solución particular. Y eso Pachi ya sabemos hallar, ¿no? Para Y sub P, este coeficiente de la derivada de mayor orden siempre tiene que ser igual a 1. Esto es nuestro término independiente. Entonces, la solución particular por este método, hacemos variar parámetros. En vez de C sub 1, U sub 1, C sub 2, U sub 2, C sub 3, U sub 3. Se mantienen estas funciones, seno, coseno y 1 sería, ¿no? Y acá tenemos tres incógnitas, U1, U2, U3. Para hallar esas tres incógnitas tenemos que resolver el sistema de ecuaciones. Las incógnitas son sus derivadas en el sistema. Los coeficientes para la primera ecuación son estas funciones, ¿no? Sin derivar. Para la segunda ecuación es la primera derivada de esas funciones. Y para la segunda ecuación es la segunda derivada. Y todas van a ser igualadas a 0, excepto la última. La última va a estar igualada a nuestro término independiente, menos logaritmo coseno en este caso. Y solamente ya quedaría resolver el sistema de ecuaciones de 3×3 y se vuelve larguito, ¿no? Bastante larguito. Si ya sería un determinante de 3×3, ya es un poco diferente, ¿no? Resolver este determinante. Acá, pero les explico. ¿Cuál es el determinante delta, delta 1, delta 2, delta 3? Y su resolución respectiva del determinante. Por subdeterminantes yo lo he hecho acá. El determinante delta, el determinante delta 1, delta 2 y delta 3. Y solamente sería hallar ahí luego a U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Este ejercicio los voy a pasar para que lo vean. Y Auxi, si en caso tuviéramos cuatro soluciones, sería un sistema de ecuación de cuatro ecuaciones, ¿verdad? En ese caso ya Sí. no se podría utilizar el método de Kramer, ¿no? Se podría utilizar todavía, porque el método de Kramer es para un sistema de n por n. Con determinantes se resuelve. ¿Cómo se llama? Las dimensiones del determinante ya cambiarían. Ya serían determinantes de 4×4. Y se volvería más complicado siempre. Pero la idea es la misma, similar. No creo, pero que les pregunte así, que aparezcan cuatro incógnitas. Máximo a tres, yo digo. Porque se vuelve complicadito nomás resolver el sistema de ecuaciones. Está bien, Auxi. Ya. Entonces, aquí quedaremos. Nos vemos entonces el sábado. Les subo esto al Classroom en un momento. Y algunos ejercicios también les paso. Nos vemos.